Bueno, muchachos, entonces, espérenme un segundo, yo comienzo a compartir pantalla, ¿cierto? Listo, entonces, bueno, la idea hoy es hablar un poco de unas arquitecturas más complejas, básicamente con la intención, o sea, la intención que tengo yo es que se lleven una noción de más o menos qué es lo que busca uno con las arquitecturas de Deep Learning, que no siempre es clasificar, pero siempre lo que se busca es utilizar estos kernels convolucionales para extraer características, resumir la información y a partir de ese vector resumido, de esa información que tenemos ya resumida que nos describe la imagen, pues realizar ciertos procedimientos que pueden ser dependiendo pues como del objetivo o la tarea que ustedes quieran cumplir, ¿cierto? Bueno, voy a dar pues como un pasón por las primeras diapositivas rápidamente, resumiendo lo que les había dicho la semana pasada. Estábamos hablando inicialmente de una de las arquitecturas pues como más sencillas y de las primeras que se usó con este tipo pues de convoluciones, ¿cierto? Y en ella es, una de esas es LeNet, que está conformada básicamente por un stack de filtros convolucionales que vendrían estando pues como entre la mitad de estos dos bloques, ¿cierto? Que van a aplicar una operación de convolución y se van a mover por toda la imagen, ¿cierto? Como de esta forma, eh, realizando pues como una transformación y aplicando una función de activación que nos va a entregar unos mapas convolucionales que en este caso van a ser de una dimensión espacial un poco más pequeños, pero van a ser pero van a ser pues como varios, teniendo en cuenta una dimensión de canales, ¿cierto? Como una tercera dimensión de canales en los mapas de características. Pues subsecuentemente sigue una capa de sampling de subsampling o pooling layer que nos va a permitir disminuir esa dimensión espacial, esa área de los feature maps, ya que aumentamos pues como el canal eh, del número de mapas convolucionales. Y así vamos a seguir pasando a las capas siguientes donde la dimensión de los canales va a ir aumentando, mientras que la dimensión espacial del área de lo que era la imagen se va a ir disminuyendo para tener al final un vector descriptivo, un vector descriptor que nos va a dar información sobre las características encontradas o, sí, o las características que estaban en la imagen para pues posteriormente clasificarlo con, con principalmente pues un multilayer perceptron, pero también puede ser una máquina de soporte vectorial, un árbol de decisiones, ¿cierto? Esto ya es un vector que puede ser clasificado con cualquier técnica que pueda recibir pues como varios inputs. También hablábamos pues de qué es lo que hacen cada una de estas capas convolucionales, qué es lo que hace un filtro convolucional. Inicialmente lo que se hace es una operación de convolución, ¿cierto? Que aplica una transformación, que nos da resultado una transformación de la imagen, ¿cierto? Una transformación específica para cada uno de los kernels, todos son diferentes, de la optimización de estos pesos utilizando pues backpropagation y todo el entrenamiento que se da a través de la función de pérdida y la propagación de este error por toda la red, ¿cierto? Tenemos que además el resultado de esta operación que se llama el mapa local, eh, pasa además por una función de activación que lo que nos va a hacer es convertirlo en un mapa de características, ¿cierto? Que va a ser también una versión transformada de la imagen donde las características que extrayeron este kernel van a quedar reflejadas donde fue mayor su activación dentro de la imagen. Y finalmente, pues operación de pooling, como les estaba contando ahora, para disminuir el tamaño espacial y normalización para mantener pues como los pesos de la red bajitos. Los pesos, cuando hablamos de los pesos de la red, son básicamente estos números, cada uno de estos números que va a formar uno de esos kernels que van a ser generalmente 3x3 o 5x5 o 1x1 cuando se usa dimensión, reducción de dimensiones, perdón. Estábamos hablando también que esas características pues, que estamos extrayendo son muy abstractas, ¿cierto?
En las primeras capas generalmente se habla de características muy generales a las imágenes, detección de color, detección de figuras geométricas, bordes, líneas, etcétera. Pero a medida que vamos avanzando en la complejidad de la red, eh, estas características empiezan a evaluar cosas mucho más, ¿cómo decirlo?, complejas, pero siempre relacionadas a la distribución espacial y a la relación espacial entre los píxeles, ¿cierto? Entonces estábamos hablando que, digamos, en este caso, estos son unos kernels, unos filtros de una red muy específica que se usa para visualizar los filtros, ¿cierto? Para poder ver qué es lo que están buscando, cuáles son las características que se están buscando en esos filtros. Y vemos que tenemos, por ejemplo, unos detectores de floppy ears o ya como del estilo del gato, ¿cierto? Y lo que vemos es una relación de píxeles que dan generación a una textura, a unos colores y a unas formas que si bien una persona entiende como el contexto, pues si ve esta imagen, no en todas las redes pues puede ser así como tan visual, pero lo que se está sacando de todos modos es el resultado de la evaluación de características que son al final esa relación espacial entre píxeles dentro de la imagen, ¿cierto? Estábamos hablando también de la pirámide de abstracción, entonces nosotros podemos tener una señal que es una imagen, ¿cierto? Y realizar una extracción de características con un análisis derivado por los datos, ¿cierto? Y generar características mucho más extraer y resumir, simplificar o codificar, ¿cierto? Son muchos términos que se pueden usar como en este caso. Pero, hola, hola. Bueno, sí, aquí veo esto, pero voy a Sí, sí, continuar. estamos. Continúa. Listo, listo. Eh, pero también, pues, podemos hablar de una, de una aproximación que nos bajemos de la pirámide, ¿cierto?, hacia abajo, donde podemos utilizar esas características que ya fueron aprendidas para hacer una síntesis básicamente centrada en el modelo, ¿cierto? En ese caso nosotros solamente necesitaríamos el modelo y un vector de entrada pues que le permita a una semilla que se va a propagar a un modelo pues como de este tipo, ¿cierto? Y poder sintetizar y expandir, o sea, expandir esas features que teníamos ya aprendidas para poder sintetizar o generar nuevas imágenes, ¿cierto? Esto es algo de lo que vamos a hablar ahorita cuando lleguemos a las nuevas diapositivas, es el tema de hoy, y es más tratado como estos modelos no solamente sirven para resumir, como estábamos diciendo, sino que también permiten y síntesis de imágenes, permitiendo pues como lograr aplicaciones mucho más poderosas, ¿cierto? Luego hablábamos del perceptrón multicapas, que básicamente son capas de neuronas que nos permiten clasificar un vector de altas dimensiones y hablábamos entonces de nuestra entrada con los del neurona. Esto es lo que Chicos, se conoce ustedes le como el están campo focal, escuchando. David, la que nos va a No, permitir Kind of. yo lo hacer escucho. la relación del David, campo local David. sobre las diferentes funciones de actividad. Uy, Sí, sí. ¿Sí le oyen? Pues no, creo que se acaba de morir Pues en Teams. cierto. Ah. Yo tengo cuando tenga preguntas las puedo hacer o espero al final. La idea es que lo anotes, pero entonces preguntémosle a ver a él cómo le gusta. Pues yo es porque como no soy yo la que estoy haciendo la clase, pues a mí me gusta que me interrumpan, pero ya se nos volví, ya volví. desconectó. Ahí volvió. David. Sí, como en la red mala. No, pregunten. Sí, o sea, si tienen preguntas y más si es concerniente como a la diapositiva en específico,
pues tienen para mí, me imagino que para ustedes también más sentido que pregunten y discutamos de una vez como ese tema. Okay. Sí, David, Santi Hincapié estaba diciendo que si podía preguntar. Entonces, Sí, claro. pregunta al final. No, si pueden preguntar, me pueden interrumpir, claro, o sea, si yo digo algo y ustedes me quieren preguntar al respecto, interrúmpanme tranquilo, ¿cierto? Me parece también que es como hace la conversación mucho más amena. Bueno, ya que cambié de red, voy a continuar. Eso, y continúa porque es que no te estábamos escuchando hacía como 4 minutos. Entonces, a ver si vuelves a retomar. Bueno, bueno, sí, entonces les estaba hablando, bueno, sí, que el martes estábamos hablando del problema, pues, un poco sobre, a ver, qué pena que me perdí un poco, sí, del concepto, Qué que, pena, pero estás compartiendo pantalla. sí, Mm, ¿no la ven? nope. No, yo no la veo. No, ¿No? Ok, aquí me dice que sí estoy compartiendo. Entonces, espérenme un poco. ¿Qué tal ahora? Sí. Sí, ahí ya la veo. Bueno, entonces lo que les decía es que discutimos un poco sobre el concepto de una neurona, ¿cierto? Teníamos las entradas de la neurona, la sumatoria ponderada de las entradas con los pesos correspondientes de esta neurona. Eso es lo que se conoce como el campo local, ¿cierto? Ese campo local se le aplica a la función de activación que estábamos diciendo que es la que nos va a permitir establecer diferentes relaciones entre las entradas y las salidas del modelo, ¿cierto? Discutíamos un poco diferentes funciones de activación, principalmente la rectificación lineal, que nos va a dar mayor activación a mayor campo local, y la función sigmoide, que solamente nos va a unificar las probabilidades de que la activación de una neurona pues corresponda a una probabilidad específica sobre una clase que estamos nosotros considerando sobre dicha neurona, ¿cierto? Esto ya lo vimos el martes, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. Ahora sí llegamos al tema de las arquitecturas, pues hablábamos primero de una arquitectura BGG, donde básicamente se aprovecha y se explota como el uso de las GPUs, que en esa época eran como las más nuevas, ¿cierto? Eran muy nuevas y muy potentes, y de hecho son muy potentes, y permiten como hacer un entrenamiento mucho más rápido en comparación a las CPUs. Entonces, en este sentido, esta arquitectura simplemente hace un stack de filtros convolucionales, lo hace por bloques principalmente de A2, ¿cierto? Tenemos dos convoluciones antes de aplicar un max pooling que nos va, o un average pooling que nos va a permitir disminuir el campo, el campo de inferencia, ¿cierto? Como el área del campo de inferencia, pero vamos a ir aumentando la complejidad y el número de feature maps de kernels a medida que vamos pues como avanzando dentro de la arquitectura, es extrayendo mapas de características cada vez con menor área, ¿cierto? Pero con un mayor número de canales, ¿cierto? Para al final pues aplicar un flatten que nos devuelva un vector y clasificarlo, ¿cierto? ¿Qué problemas tenía este modelo? Estábamos hablando que había un alto número de parámetros de entrenamiento, pues básicamente porque es una arquitectura así como en línea, un alto número de filtros redundantes, ¿cierto? Muchas veces se encontraron que estos filtros estaban repitiendo y extrayendo la misma información que ya se había aprendido en filtros anteriores, y el desvanecimiento del gradiente al nosotros tener solamente un cálculo del error en la parte final del modelo, y al nosotros propagarlo por todo esto, pues las primeras capas ya no tenían como mucha información sobre qué había sido del gradiente de la pérdida como en el top del modelo, ¿cierto?
También teníamos otra arquitectura pues con una forma muy lineal, pero una arquitectura de hecho muy robusta y del estado del arte para clasificación de objetos generales muy variados, ¿cierto? De distintas clases. Esta es Inception V3 de Google. Eh, Inicialmente pues es una arquitectura que puede diferenciar entre aproximadamente 1000 clases, incluso un poquito más de 1000 clases, carros, personas, un gato, un vaso, ¿cierto? Cosas demasiado generales y objetos de la vida cotidiana. En esta arquitectura entonces comenzamos con unas capas convolucionales sencillas, pero la parte más importante que les estaba hablando era básicamente estos bloques Inception, que son la adición pues de esta arquitectura. En su versión uno se usa un Inception sencillo, ¿cierto? Naive version le llaman ellos, donde se utiliza una convolución uno por uno, una 3x3, 5x5 y un max pooling de 3x3 seguido por, bueno, no, en este caso no se seguía por otra convolución, pero básicamente lo que estamos aquí es al mismo nivel de feature maps, al mismo nivel de complejidad pues que tenemos aquí en nuestras características. Le estamos aplicando diferentes kernels que nos van a permitir extraer características de distintos tamaños, ¿cierto? Y esas características las vamos a concatenar, ¿cierto? No las estamos sumando, estamos concatenando una tras otra para generar un mapa de características mucho más robusto y además que tenga información en diferentes escalas. En la versión 2 se añaden pues estos convoluciones uno por uno que lo que van a permitir es hacer una disminución de, qué pena, una disminución de, de canales previas a estas convoluciones grandes, ya que esto va a permitir disminuir el, el número de parámetros de entrenamiento, disminuirlo un poco, ¿cierto? Esto se llama Inception con reducción de dimensionalidades. Básicamente eso es lo que están haciendo estas convoluciones uno por uno, permitirle, en esta capa me llegaron, no sé, filtros de 48 por 48, me llegaron 260. Si yo le voy a pasar esos 260 a una convolución de 5x5, pues van a ser muchos pesos, ¿cierto? Entonces yo básicamente lo que hago es utilizar esta convolución de uno por uno para resamplear esos 260 filtros en, digamos, 64 y después puedo hacer nuevamente otros 64 filtros de 5x5 y así pues ahorrar como un número de parámetros teniendo unos resultados muy similares y muy competitivos. Ya en la tercera versión, que es esta pues, que les estaba mostrando aquí, pues básicamente lo que empiezan a hacer es unas factorizaciones de estos filtros convolucionales donde se propone usar convoluciones uno por 5 y, bueno, perdón, sí, factorizar la convolución de 5x5 en dos convoluciones de 3x3 y igualmente cada una de esas convoluciones de 3x3 se pueden factorizar como dos convoluciones de 1x3 y 3x1, ¿cierto? Permitiéndole pues al modelo también como un aumento en, en la velocidad, ¿cierto? Como en la performance y también una disminución en el número de parámetros. Por otro lado, pues se ataca otro problema y es un problema ya más de conectividad, no tanto de queremos extraer otros tipos de características, sino queremos reutilizar mapas convolucionales, queremos reutilizar características y generar pues un modelo como más robusto. En ese sentido estamos hablando de las arquitecturas tipo ResNet. Básicamente lo único que se hacía era añadir unas conexiones residuales que van a conectar los los mapas de características de capas anteriores con capas un poco más adelante y poder que la capa siguiente pues esté como evaluando no solamente las características que le vienen de la capa anterior, sino también de 2 o 3 stages más atrás para así poder como seguir conservando como esos features maps que probablemente van a seguir también funcionando en partes como más dentro de la red, ¿cierto? Una de las arquitecturas más populares y más útiles como usar este tipo de conceptos es MobileNet V2, ¿cierto? Decimos que también está conformado por unos bloques ResNet con un par de diferencias
siendo estas pues como unas capas de expansiones uno por uno, lo que estábamos diciendo ahora, que de reducción de dimensionalidad también se puede hacer para expandir en el caso de que sea necesario, y una convolución separada que le va a permitir al modelo pues como tener también un mejor performance, pero esto es algo más, sigue siendo la misma convolución con el mismo objetivo, pero simplemente eh, se busca como mejorar un poco la operación, ¿cierto? Y finalmente una capa de proyección. Ya pues, como estábamos hablando, se busca entonces mejorar cada vez más ese patrón de conectividad, y uno de los modelos como que más explota esa idea es este que vemos acá, DenseNet, ¿cierto? Que lo que logra entonces es maximizar la información que se pasa y se va como moviendo a través de la red, y también mejora el flujo del gradiente cuando vamos hacia atrás, haciendo una propagación del error y actualizando los pesos, ¿cierto? En este usando el uso de los filtros, ¿cierto? Y si nosotros viéramos como la arquitectura desde lejos, sería como algo así, ¿cierto? Donde cada uno de estos bloques serían como bloques densos, y lo que tenemos es las salidas de ellos están conectados a la entrada de cada uno de ellos. Y sí, pero pues si quisiéramos ver realmente la arquitectura con una lupa, lo que tenemos es algo de este tipo, ¿cierto? Donde teníamos nuestra imagen, unas primeras convoluciones que nos generan un mapa de características muy general. Después tenemos un primer bloque denso que vendría siendo como esta cosita que vemos acá, ¿cierto? Ese primer bloque denso está conformado entonces por todo esto. Cada bloque denso es una arquitectura de este tipo que está conformada por capas densas, tiene 5 capas densas, 6 capas densas, perdón, eh, que a su vez lo que van a hacer es realizar convoluciones 1 por 1 de expansión, convoluciones 3 por 3 de extracción de características y concatenación de filtros. Es decir, no son más que bloques ResNet, ¿cierto? Entonces un bloque ResNet en cada una de estas capas densas, y cada uno de esos bloques densos está conformado por este bloque, ¿cierto? Entonces vean que es una arquitectura como bastante profunda, pues un poco compleja y altamente conectada, ¿cierto? En ese sentido tiene una alta capacidad de extracción, logrando pues tener unos 7 millones de parámetros, mientras que en BGG estamos hablando de 130 a 140 millones de parámetros, ¿cierto? Si no es que es más, dependiendo como del modelo que se escoja. Aunque también hay modelos BGG más pequeños, de 20 millones a 30 millones de parámetros, no tienen la misma capacidad de expresión, porque no tienen suficientes capas o suficiente complejidad, ¿cierto? Bueno, también hablábamos un poco de entrenamiento, de que nuestro conjunto de entrenamiento quiere ser o debe ser muy cercano al conjunto real de características, pues en un espacio prácticamente abstracto. Hablábamos de que nuestro modelo entonces va a querer adecuarse a ese conjunto, ¿cierto? Y que nuestro error de entrenamiento va a ser la diferencia entre nuestro modelo y nuestro conjunto de entrenamiento, mientras que nuestro error real va a ser la diferencia entre nuestro modelo y ese conjunto abstracto de características que nosotros pues como que concibimos. Y que en ese sentido también podríamos tener un modelo que se acercaba mucho a nuestra base de datos y aún así tener un error real, mientras que podríamos tener un modelo que quizá no tenga tan buenos resultados en nuestra base de datos, pero aún así esté más cerca de un espacio real, logrando generalizar y previniendo pues como el sobreentrenamiento. También dijimos que nuestras características, ese espacio abstracto de nuestras características reales, muchas veces es muy difícil de concebir, ¿cierto? Entonces yo les ponía un ejemplo muy específico de un trabajo de reconocimiento y detección de emociones en expresiones faciales, ¿cierto? En ese sentido, la psicología ya ha estudiado y ya tiene como unos sistemas de codificación muy definidos, ¿cierto? Obviamente muy experimentales también, pero a partir de esa codificación, de ese sistema de codificación que básicamente asigna estos action values al movimiento como específico de cada músculo,
y la combinación de esos action values se puede como categorizar en una u otra emoción según la psicología. Y a partir de esto yo puedo definir entonces que mi espacio real de problema está definido como el conjunto de todas las uniones de estos action values que me van a dar el resultado a cada una de las emociones, ¿cierto? En ese sentido se puede hacer un análisis, pude hacer un análisis, perdón, y encontré que en las diferentes bases de datos que yo estaba trabajando, en una base de datos posada tenía el problema, ¿sí? Que la expresión de cada uno, o sea, la expresión de diferentes sujetos para cada emoción era muy similar, no tenía como una variación intraclase muy grande, pues básicamente porque eran posadas y todos hacían lo mismo. Eso se nota porque los action values de cada imagen sean sujetos diferentes. Para la expresión de la misma clase son muy iguales, mientras que en la vida real, pues diferentes expresiones, diferentes sujetos para la misma expresión tienen también diferencias muy grandes entre sus action values. Entonces una base de datos como más rica y más completa, más cercana al espacio real, fue la que me permitió como generar un modelo generalizable. También estamos hablando que al final entonces lo que nosotros queremos hacer es generar un vector descriptor que nos permita pues como separar todas estas clases en un espacio de altas dimensiones. Pues en este caso tenemos una imagen de 2 dimensiones, pero básicamente esto es lo que queremos hacer, eh, describir nuestras imágenes en términos de un espacio n-dimensional y separarlo pues a través de la optimización de esa función de pérdida que se usa en el modelo, ¿cierto? Y un poco pues de comparación de arquitecturas, pues vea lo que les estaba diciendo, BGG19 alrededor de 140 millones de parámetros, BGG16 125 millones, mientras que las DenseNet están por estos lados de los 7, las 121, y pues a medida que vamos creciendo las 169 tiene más parámetros. MobileNet tiene 2 millones de parámetros, teniendo pues como un muy buen accuracy y un muy pocas operaciones de coma flotante pues como para realizar una inferencia, siendo esta es una de las redes como más favoritas en términos de, de un buen threshold entre accuracy y velocidad, ¿cierto? Y también una de las favoritas pues como para embeber en dispositivos móviles, pues de ahí viene su nombre. Bueno, entonces antes de como continuar con lo que realmente competía hoy, sí quería como escucharles preguntas, ya que hicimos un paso de la semana pasada. Si tienen alguna pregunta, comentarios sobre lo que hablamos ahora y lo del Ok, mar. yo tengo una pregunta sobre los filtros que mostraste en la diapositiva 5, donde muestras como una visualización de los features. Sí, como esta. Sí, esas cosas cómo se computan. ¿Qué cosa? Estos Es- sí, esos dibujitos bonitos. bueno, no, mira, esto es un kernel, ¿cierto? Es un filtro, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un filtro, estamos hablando de que es cada una de estas cositas que, que va a aplicar la operación de convolución a la red, ¿cierto? Entonces, en esta arquitectura específica, estos cuadrados grandes son el flujo de la información, ¿cierto? No son los filtros. Sí, claro. Pero entonces nosotros aquí tenemos 6 filtros que se van a pasar por esta imagen y van a sacar 6 features maps, ¿cierto? Entonces, esos son 6 filtros de 3x3 para esa arquitectura, ¿cierto? Entonces, lo que yo les estaba comentando con respecto a esta red es que esto es una arquitectura optimizada para la visualización específica de los filtros, ¿cierto? Se llama GoogleNet. Y básicamente ellos lo que hicieron fue generar una arquitectura de filtros convolucionales grandes, ¿cierto? Grandes, porque eso es un filtro de 7x7, si no es que es más, ¿cierto? Que ellos eh, lo ponen en un stack muy parecido a este para poder usar los primeros o los segundos, que son los que tienen menor nivel de abstracción y puede lograr una mayor visualización y así poder visualizar estos filtros. O sea,
En otro caso, si vos cogieras una arquitectura, pues digamos una DenseNet o una BGG, sí, o una BGG incluso también se puede visualizar, eh, no necesariamente vas a ver como este tipo de imágenes como tan dicientes, ¿cierto? Esto es a modo de ejemplo y de hecho es una arquitectura de visualización, pero orientada a la academia, ¿cierto? Esto no es funcional, pues no es como tan funcional para, digamos, hacer detección o clasificación. Aquí básicamente el problema era cómo visualizamos los filtros. Vale. La otra pregunta que tengo es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es la ventaja o desventaja de max pooling contra average pooling? ¿Y por qué la mayoría de arquitecturas se decantan por usar max pooling? Hola, ¿me escuchan? Pues ok, sí, 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 sí te Ah, escucho. ok, ok. Sí te escucho. Ok, la diferencia pues está implícita en su propio nombre. Un average pooling lo que va a hacer es tomarme el average de la inferencia del kernel, ¿cierto? O sea, si es de 3x3 me va a entregar el average de los 9 números que hay ahí en esa región, mientras que el max pooling me va a entregar el máximo. Pero así como que yo te dijera cuál es la diferencia en el uso, pues realmente es complicado, pero depende también de tú cómo estás concibiendo esas características que estás entrando. O sea, ¿tiene sentido para ti que el máximo de la característica sea el más importante y que tú estás buscando son los máximos en las features? ¿O tiene más sentido para ti una descripción más promedio de la data, ¿cierto? Entonces eso depende mucho del problema y no necesariamente todas las arquitecturas están decantando por hacer average o max pooling, porque uno de hecho ve que a medida que cambia pues como la aplicación hay gente que dice, yo quité este max pooling y le puse el average, o le puse le quité el average y le puse el max, ¿cierto? Entonces, eso depende mucho de la aplicación y del sentido que tú le estás dando a tus características, ¿cierto? Ok. Bueno, uy. Bueno, entonces, para continuar un poco ya sobre unas arquitecturas un poco más complejas y un poco más bonitas en el sentido de que permiten unas aplicaciones más robustas y diferenciadoras en el sentido de que ya no estamos simplemente clasificando esto es esto, esto es esto, o sea, como unas clasificaciones pues entre varias clases que a la final son simplemente conjuntos. Eh, ya lo que queremos hacer entonces es explotar como esta capacidad, la capacidad que tienen estas redes de extraer características, de comprimir información, sí, básicamente de comprimir información y de resumir el contenido de una imagen y también explorar la capacidad del caso contrario, ¿cierto? El caso contrario de la pirámide, donde ya en ese sentido tenemos unas características aprendidas y lo que necesitamos es simplemente una distribución que nos permita expandirlas a través de una red y poder generar un output, ¿cierto? En ese sentido, el papá de este tipo de arquitecturas son los autoencoders, pues seguramente ya lo han escuchado hablar un poco. El autoencoder es un tipo de arquitecturas, pues se discute mucho si es supervisado, semisupervisado o no supervisado. El caso es que lo que se busca es que la red aprenda las características de reconstrucción de su misma input, ¿cierto? Y en un inicio, pues la idea sería tener una input image y utilizar esa misma imagen como salida del modelo para que en ese sentido nosotros vamos a tener
una primera parte codificadora, ¿cierto? Que se va a encargar de extraer las características y generar una representación comprimida o compacta de esa entrada, y un decoder que lo que va a hacer es tomar esa representación compacta y con unas características pues muy similares poder reconstruir la salida, ¿cierto? Entonces es un trabajo básicamente de compresión, sí, compresión en la capa del centro y reconstrucción en el decoder, ¿cierto? Eh, Algo que tiene mucho más sentido, ¿cierto? Y para lo que realmente se usan estas arquitecturas es básicamente no aprender la misma imagen, sino aprender una versión transformada de la imagen, ¿cierto? Entonces, en este sentido les pongo pues un ejemplo donde metemos una cartica tomada por celular y el resultado de nuestro autoencoder es la misma carta pues como digitalizada, ¿cierto? Bueno, esta arquitectura pues tiene como mucho poder, la verdad uno se demora como en verle realmente la lógica y el poder como a este tipo de diseño, ¿cierto? Que es como un relojito de arena acostado. Y además también tiene muchos problemas, ¿cierto? Uno de los primeros problemas que se empezaron a resolver de esta arquitectura es que si ustedes miran aquí, pues básicamente yo tengo una imagen de entrada, yo supongo que la imagen de salida es una versión transformada muy similar y yo estoy entrenando todo un primer bloque encoder, ¿cierto? Que me va a permitir extraer características y resumir, y estoy entrenando independientemente un decoder, pues que de cierta forma yo puedo asumir que es muy similar y que va a ser muy similar a mi encoder, pues solamente que al revés, porque pues la imagen no va a ser más que una versión transformada de mi imagen original, ¿cierto? No va a ser pues como algo demasiado diferente. Y se plantea entonces, bueno, y si yo reuso alguna de las feature maps que estoy extrayendo en esta etapa, si yo las cosas que ya aprendí en esta etapa de encoder, de codificación, las puedo reusar para la decodificación, pues me ahorro unos cuantos números de parámetros, ¿cierto? En ese sentido nace una de las arquitecturas como más populares basadas en autoencoders y ampliamente usada para segmentación de imágenes médicas. Esta arquitectura se llama UNet, tiene su nombre pues básicamente por su forma. Pues vean que uno hace un plot y queda como en esta forma. Y lo que se usa pues básicamente este es un autoencoder y lo que se está haciendo es tomar los mapas de características de las capas de codificación y se envían a la capa del mismo nivel, pero en el segmento de decodificación, ¿cierto? Entonces es como si nosotros conectáramos esta con esta con esta y esta con esta, y nos diera resultado a esta arquitectura, eh, donde podemos ver entonces que es muy importante que la salida de una capa específica, ¿cierto? En el encoder, en el, sí, no, perdón, sí, en el decoder, en este de acá, en el decoder va a estar dada por la salida de la capa anterior, pero también va a estar dada por la salida de la capa de codificación del mismo nivel, ¿cierto? En ese sentido, se reutilizan mapas de características que se aprendieron durante la codificación, se reutilizan en expansión y se ahorran bastantes números de parámetros, logrando pues una arquitectura de 5.5 millones de parámetros, ¿cierto? Como les estaba diciendo ahora entonces, generalmente pues uno opina, eh, a ver, esperen un segundo. Generalmente los autoencoders, la idea del autoencoder está en aprender como la misma entrada, pero pues eso no tiene que ser tan estricto en el sentido de la palabra y realmente lo que uno quiere aprender es una versión transformada de la imagen de entrada, pues que te permita transformar nuevas imágenes. Y en ese sentido, pues aquí les traigo un ejemplo de UNet básicamente, donde se usa para generar mapas de segmentación de pulmón, tanto pues en imágenes de rayos X como en imágenes de tomografía, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el modelo
es entrenado con imágenes de este tipo en el input e imágenes de máscaras binarias en el output, ¿cierto? Entonces, en este caso sería un entrenamiento full supervisado, donde necesitaríamos como estas máscaras de segmentación manuales para poder realizar el entrenamiento. Tengo una de la arquitectura. La arquitectura es esta, UNet. Sí, tengo una duda. Veo que el lado izquierdo tiene un tamaño más grande que el lado derecho. Entonces supongo que están aplicando algún tipo de padding a este lado. Mi pregunta es por qué. Pues a un lado es como 572 y el otro es 388. O sea, me preguntas por el tamaño del input de Sí, la imagen de input, ¿sí? sí, de por qué es más grande que el output. Ah, bueno, pues la respuesta ahí es sencilla y no necesariamente ocurre siempre, porque dependiendo de las arquitecturas, hay arquitecturas que te pueden dar un output del mismo tamaño que el input o incluso de más tamaños, porque ya estas arquitecturas de autoencoder se están usando para, no recuerdo cómo se llama, pero el asunto es convertir imágenes en alta definición, ¿cierto? O sea, aumentando la densidad de píxeles. No recuerdo cómo es que se llama esto en inglés, cómo es que le dicen. Pero mira este problema, ¿cierto? O sea, imagínate que yo tengo un stack de filtros convolucionales en un inicio es el encoder que me va a resumir la imagen, ¿cierto? Hasta un vector. Yo voy a llevar la imagen en un principio hasta un vector. Y aquí tengo un montón de parámetros que tengo que entrenar para convertir esta imagen en un vector. Y yo después voy a poner otro montón de parámetros para convertir la imagen desde vector otra vez hasta una imagen de 512 por 512, ¿cierto? En ese sentido, yo probablemente no necesite llevar la imagen pues yo no necesito llevar mi reconstrucción a una imagen de 512 por 512. ¿Para qué? Yo puedo hacer mi reconstrucción a una imagen de 250 por 250, realizar un resize, tener un error de reconstrucción más mínimo y ahorrarme pues un par de capas de expansión, ¿cierto? Porque cada expansión que yo voy a hacer, pues son capas convolucionales que tienen que hacer un análisis de los feature maps anteriores y realizar pues como ese upsampling, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tu pregunta, la respuesta a tu pregunta es expandir es difícil. Y si yo no necesito expandir del todo, pues ¿para qué? ¿Cierto? No sé si te quedó claro. Pero entonces la entrada es la imagen original. Pues, o sea, la entrada que recibe es la imagen original o es la imagen, ¿cómo? Pues porque, La entrada de este ejemplo específico, la entrada era esta imagen, pues aquí lo que estamos haciendo es utilizando un método de procesamiento para mejorar un poco como la diferenciación entre lo que era pulmón y lo que era otras cosas, facilitarle un poco el trabajo a la red con un método de procesamiento, pero la entrada de la red es esta imagen y la salida es esta, que puede ser y no del mismo tamaño, pero pues si yo la rescalo al tamaño de mi imagen original, pues me va a cuadrar porque tiene coherencia espacial, ¿cierto? ok. Entonces ahora mi duda es, eh, la operación dice que corta y pues como que corta, crop esa parte y la copia al otro lado. ¿Por qué tiene más sentido copiar? Pues, o sea, ¿en qué parte? Si la imagen que estoy cortando va a ser menor, ¿dónde debería yo realizar el corte y por qué lo debería realizar en esa parte? Quiere decir, si lo hago en el centro, no estaría, por ejemplo, mi segmentación está en un lugar arriba a la derecha que está fuera de ese cuadrado, no estoy mandando esa información al otro lado. No, no te Sí me hago entiendo. o sea, en la diapositiva anterior muestran que, o sea, en la arquitectura, o sea, en la capa número 3, la arquitectura mide 256, se ven como unas líneas cositas, pues como unas líneas, no, en la de arriba, pues en la última de esa de arriba. Hay como unas líneas punteadas y la operación gris se llama copy and crop. Entonces yo me imagino que ellos lo que hacen es cortar esa parte
ves que de esos 568, cortar una parte de 392 y copiarla a la feature de salida. Sí, Y pero mira que feature map. sí, claro, pero, o sea, digo, quiero decir, el recepted field de cada uno de esos valores, o sea, las partes que no son copiadas tienen información de alguna parte de la imagen, ¿cierto? No, entiendo. O sea, en este crop vos decís que de pronto estas bordes que se están cortando del mapa de características contengan información importante. No solo que ahí contengan información, ¿qué pasa si la máscara, o sea, eso es parte, esos pedazos de ahí son una parte de la imagen? ¿Qué pasa si mi máscara de segmentación está en ese lugar? ¿Y por qué tiene más sentido cortar en el centro que en una esquina? Bueno, ahí pues recordá que esto que estamos cortando aquí, primero que todo, no es la imagen, sino el feature map de las primeras convoluciones de la capa, ¿cierto? Y eso se está enviando al último bloque de expansión de la red. Pero si vos vas bajando, mira que de todos modos solo se hace un crop cuando se envía a la parte a la capa de expansión, pero igual él va a seguir bajando con el decoder, ¿cierto? Él va a seguir bajando con el decoder y en este caso ya no se están cropeando, aquí va a estar toda la información coherente y esa información también se está usando en la etapa de codificación, ¿cierto? Esto es algo esto es algo que se hace, como te estaba contando, para reutilizar estos features que estamos usando para reutilizarlos en expansión, ¿cierto? Esta imagen no necesariamente es la única implementación de UNet, ¿cierto? Vos podrías, de hecho, la implementación que yo estoy usando de UNet tiene un input size de 256 por 256. Esta foto, mira que dice 572 por 572 y me entrega un mapa de segmentación del mismo tamaño, ¿cierto? Vale, entonces ya una pregunta más específica. ¿Tú creerías que esa implementación está, o sea, funciona mejor si las segmentaciones están en esas áreas donde está recibiendo siempre información que si está en las esquinas? Sí, tendría sentido para mí, claro. Yo creería que de pronto este tipo de arquitectura de UNet, que el asunto, ¿sabes cuál es? Que están usando imágenes muy grandes. O sea, 572 por 572 es una imagen grande para un modelo de 5 millones de parámetros, ¿cierto? En especial si no estamos clasificando, sino que queremos expandir de nuevo. Esos son muchos parámetros, son muchas capas que vamos a necesitar de descomposición y de expansión. Y yo creo que en ese sentido, pues el autor de esta imagen, de esta arquitectura específica, de esta versión de UNet, planteó este copy and crop básicamente para eso, ¿cierto? Y obviamente teniendo más en mente regiones de inferencia del centro, aunque yo pues no considero que se vaya a perder la información simplemente por haberlo cropeado en este primer mapa, porque mira que aún así hay muchos otros mapas que van a seguir conservando esa información. Pero eventualmente yo ahí le agregaría a David una cosa, y es que una vez las señales están en el espacio de activación, es probable que no guarden una relación espacial con la imagen original, y eso es algo que voy a trabajar la semana que viene, porque los espacios de activación son diferentes a los espacios con los que uno originalmente está imaginando o está revisando la imagen. Entonces a veces un error clásico es intentar pretender que las arquitecturas están haciendo un mímico de la corteza, cuando realmente lo que estamos haciendo es haciendo sumideros o haciendo pequeños mapeos de información que pueda o no ser relevante de acuerdo a la imagen que está ingresando. Entonces, ahí Santi, la centralidad del objeto o la elección de encontrar o de seleccionar el pedazo de la mitad del mapa de características eventualmente está menos asociado con la disposición espacial de la imagen en el espacio inicial.
digamos que no guardan relación y no guardan proporción, porque es probable que un gato active un espacio de activación de cierta manera y que un perro lo active de otra manera, pero que finalmente estén muy cercanos en ese espacio y sea esa la información que yo quiero empezar a mapear hacia afuera. Pero, o sea, yo entiendo que eso en el filtro de la convolución funciona así, pero en la representación, el primer, digamos, pixelcito que tengo en esa capa solo fue construido utilizando, digamos, las tres primeras, pues, el cuadradito de 3x3 de la imagen anterior, los cuales fueron construidos solamente utilizando los 3x3 de la anterior, así que él solamente, o sea, ese primer pixel solamente tendría información, pues probablemente esté equivocado, de los primeros 9 valores, de ese cuadradito de 9x9 de la imagen original, y no tendría ninguna información del abajo a abajo, pues entonces en ese sentido yo por eso pensaba que sí, que esa representación intermedia que hay en esa capa preserva cierta noción de localidad, en el sentido de no del filtro convolucional, sino de la salida, que es lo que estábamos mostrando como la imagen. De la relación a la salida. De pronto, David, más adelante le puedes mostrar de cuando se te activaban ojitos o caritas en tu tesis, pero bueno, lo podemos mirar en la radiografía. Sí, no, muy interesante la pregunta y de hecho yo creería pues que o sea, esta imagen tal cual que vemos aquí de UNet, que no es la única UNet, o sea, UNet es simplemente esta forma de U que se le da a un autoencoder conectado, ¿cierto? Probablemente sufra de ese problema, ¿cierto? Y ese problema surge básicamente es por la necesidad de ellos de tener que usar imágenes tan grandes, ¿cierto? Si uno limita ese problema a imágenes de 256 por 256, tiene más facilidad de crear una arquitectura más coherente en ese sentido, que utilice todo el mapa y que me devuelva una segmentación del mismo tamaño, ¿cierto? Pero ese problema que vos decís y todo eso que ellos hacen aquí surge de lo que yo te estaba contando, que es el hecho de que reconstruir es costoso. O sea, reconstruir una imagen luego de haberla llevado hasta un vector. Yo tengo una imagen que es una matriz, la llevo hasta un vector y luego la tengo que volver a reconstruir en una matriz. Eso es costoso en términos de parámetros y en términos pues de operaciones y computación, ¿cierto? En ese sentido, pues hay otras arquitecturas ya mucho más robustas, mucho más complejas, como esta que vemos acá. Esta se llama DeepLab V3. El objetivo de DeepLab V3 es no solo generar una segmentación, sino una segmentación clasificada. Esto es una segmentación semántica, donde los diferentes objetos que se segmentan en la imagen entran pues como en diferentes colores. Entonces aquí tenemos postes en azul, los árboles en verde, las personas en rojo. Y básicamente la idea de esta arquitectura es esa. Bueno, ¿yo para qué voy a tener un bottleneck layer, o sea, un cuello de botella en la mitad de mi arquitectura, que sea un vector, si yo de todos modos, si mi objetivo no es clasificar ni llegar hasta un vector, sino llegar hasta otra imagen, yo no necesito pues como disminuir la dimensión espacial tanto, ¿cierto? En ese sentido, los autores proponen pues como unas técnicas muy novedosas eh, para generar características generar características mucho más densas, pero además más grandes, ¿cierto? Más grandes espacialmente, que le permitan a la reconstrucción pues un trabajo mucho más fácil, tomando pues como estas características que ya no son vectores, sino matrices, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las dos técnicas que proponen ellos, ¿cierto? Una de esas son Atrouse Convolution o convoluciones espaciadas, ¿cierto? Que permiten entonces evaluar características de mayor tamaño, de mayor densidad, y permiten controlar el campo de visión del modelo, ¿cierto? Entonces, esto le va a permitir a la arquitectura tener un buen trade-off entre lo que es la localización de los objetos
y la asimilación del contexto, ¿cierto? Entiendas asimilación del contexto como clasificación de los diferentes objetos en distintas, pues, como categorías. Esta Atroz Convolution, pues, básicamente es una convolución donde se aplica un padding entre cada uno, pues, como de los pesos, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos un rate de 6, donde se aplica un padding de 1 como en cada uno de los pesos, y se aplican a diferentes ratios de Atroz, ¿cierto? Entonces hay unos kernels mucho más espaciados que me van a permitir evaluar unas características muy, muy densas, aunque la palabra no es densa, sino como con mucha área, ¿cierto? Y se hace pues como en diferentes ratios. La aplicación de estas convoluciones entonces no se dan en una forma de escala, no se dan en una forma lineal, ¿cierto? Sino que se dan en una forma de pirámide un poco parecida a como lo hacíamos en Inception, donde donde hay diferentes filtros van a estar actuando sobre el mismo campo de características de la capa anterior, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la arquitectura Deep Lab sí se vería más como esto, ¿cierto? Donde tenemos como unas primeras convoluciones muy sencillas que nos van a permitir extraer mapas de características muy generales de la imagen. Después vamos a aplicar esas HPP layer, que son las Atroz Convolutions aplicadas en una pirámide al estilo de Inception, y vamos a concatenar todos esos mapas de características que tienen un área, ¿cierto? Que ya no son vectores, sino que siguen siendo pues como imágenes muy pequeñitas, pero que nos describen la imagen y que nos permiten poner unas capas de subsampling mucho más sencillas y más baratas, ¿cierto? En términos de recursos para poder como realizar la reconstrucción del objeto, ¿cierto? Esta arquitectura pues ha mostrado como muy buenos resultados en el estado del arte. De hecho, la han estado como utilizando incluso en pruebas de conducción automática, ¿cierto? En carros, porque permite pues hacer una segmentación semántica de, de imágenes como en tiempo real, ¿cierto? Entonces, en este sentido tenemos como la imagen de la calle y el modelo es capaz de separarme la vía de las aceras, las personas y diferentes otros objetos como carros, postes, etcétera, generando pues como una segmentación semántica de la imagen, ¿cierto? Algo muy importante. En este sentido, pues aquí les muestro también un poco más de resultados. Bueno, hablando un poco ya sobre la comparación entre lo que fue este ejercicio y UNED, era muy bueno, se entrenaba muy rápido, tenía muy pocos parámetros, pero sufría de efectos de bordes, ¿cierto? En los bordes no funcionaba muy bien, a veces se regaba por fuera de lo que era el campo pulmonar o a veces incluso no lograba como llegar al del campo pulmonar, mientras que DeepLab muestra pues como una segmentación muy buena, ¿cierto? Muy buena, con un muy buen bordeado, y esto es gracias a estas características que se están extrayendo de diferentes escalas y diferentes tamaños, ¿cierto? También pues probamos el tipo de segmentación semántica, ¿cierto? Esta vez separando el campo pulmonar por clases, pulmón izquierdo, derecho y lesión, ¿cierto? Y estos son como algunos resultados que se han llegado, donde se ve pues que el modelo tiene como muy, muy buenas características y de hecho para muy poquitas imágenes de entrenamiento. Bueno, también les quería comentar un poco, dejé esta imagen por acá porque si hay algo que yo he pensado y es que para que lo tengan en cuenta, y es que la inteligencia artificial no es los modelos ni entrenar los modelos. La inteligencia artificial pues considero yo que está más dada en cómo estás concibiendo y cómo estás usando estos diferentes modelos para resolver el problema específico que tienes. Y en ese sentido, pues si ustedes recuerdan las tomografías, pues que son un chorizo de slices de todo el cuerpo de una persona, ¿cierto? Para nosotros era muy pertinente evaluar como en ese stack de slices, en qué lugar estaba pues como la región de pulmón, ¿cierto? En ese sentido, uno lo que puede hacer es simplemente usar un modelo de segmentación que te
directamente al área de pulmón y hacer un conteo de píxeles pues, que te permita saber más o menos cuál es el área en un valor de píxeles del pulmón presente en cada imagen, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos pues como un paciente ideal de 300 slices, pues tenemos pacientes hasta de 2000, 3000 slices, y se le aplica el modelo donde encontramos pues que la región de pulmón pues empieza como a verse en esta zona y es máximo en esta área, una área relativa pues como al centro del cuerpo y empieza a disminuir, ¿cierto? Pero también esta aplicación nos permitió detectar outliers en nuestra base de datos, donde tenemos pacientes que hay 2 pasadas por el cuerpo, ¿cierto? Esto es como si la máquina hubiera subido y bajado, tomando 2 imágenes de cada slide, y también pacientes donde las imágenes están desorganizadas, ¿cierto? En ese sentido el pulmón apareció primero, se perdió, y después al final volvió a aparecer otro pedacito, lo que indica pues que este paciente como tal, las imágenes están en un orden como incorrecto, ¿cierto? Y ya, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntitas, porque pues también les quería hablar de otro elefante que es Mulan, ¿cierto? Una arquitectura muy compleja desde mi punto de vista, ¿cierto? Basada en un modelo Faster RCNN y, y muy bonita, de hecho muy bonita. Entonces, pues si quieren, permítanme hablarles un poco sobre esto, ¿cierto? El objetivo de esta arquitectura es entonces generar como unas localizaciones, ¿cierto? Localización y segmentación de las lesiones en imágenes de tomografía, pero nuevamente pues tenemos el problema que las tomografías no pueden ser vistas ni clasificadas como una imagen independiente, porque en realidad son un stack de imágenes tridimensionales, pues como correspondientes a un mismo paciente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues primero se deben tener en cuenta varios procesos de procesamiento de imagen, de normalización de las imágenes, ¿cierto? Teniendo en cuenta que estas imágenes vienen pues como de una máquina de radiación, ¿cierto? Y que incluso pues en el área médica se usan diferentes tipos de ventaneo de la imagen para encontrar como diferentes patologías. Entonces, en ese sentido, pues uno primero debe garantizar como un preprocesamiento correcto de la imagen y también, pues, bueno, no, esta me la voy a pasar porque me enredo aquí con ustedes. Entonces, pues lo que queremos hacer nuevamente es generar un modelo que nos permita localizar dónde está la lesión teniendo en cuenta el contexto 3D de las imágenes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se propone una arquitectura, me imagino que ya que se acuerdan todavía de este dibujito es una DenseNet 121, ¿cierto? Y lo que proponen ellos es un modelo que usa eh, como backbone, ¿cierto? Es decir, como modelo base, usa esta arquitectura con unas pequeñas adiciones que son una capa de fusión 3D, ¿cierto? Algo que el autor pues como que se inventa y propone. Eh, que no es más que una capa que nos va a permitir tener en cuenta ese contexto 3D a través del ingreso de imágenes en esta forma, ¿cierto? Entonces, la entrada a mi red va a estar dada de, por un stack de 3 imágenes de 3 canales, donde cada canal es una imagen pues en RGB y la imagen de la lesión está en el stack central, ¿cierto? Entonces tenemos una imagen una imagen de 3 canales, ¿cierto? Que sería, digamos, esta de acá. La imagen central es nuestra lesión y los otros 2 canales son la imagen pues de adelante y de atrás. Y también vamos a tener otras 2 imágenes, una justamente en el batch, una pues adelante y otra atrás, que van a ser las 3 imágenes siguientes de nuestro stack pues de tomografía, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues si ustedes como saben un poco sobre lo que es el batch size y cómo hacen pues el forward de
estos modelos, estas tres imágenes serían prácticamente samples independientes, ¿cierto? Serían samples independientes para la arquitectura. Este sería como el tensor de entrada, ¿cierto? Entonces serían imágenes de 3 canales, y aquí es donde estamos viendo que cada una de estas 3 cosas serían como, sí, un modelo normal las vería como samples independientes, y aquí es donde entra esta edición que lo que nos va a permitir es fusionar los mapas de esos 3 samples en unas solas características, ¿cierto? Uy, qué pena. A ver, ¿dónde está mi lapicito? Eso, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vienen nuestros 3 samples y se les aplica una convolución shared, una shared to the convolutional layer, o sea, la misma para los 3 samples, que me van a generar 3 features maps, pero que los 3 van a entrar a una misma convolución uno por uno, que los va a concatenar y los va a fusionar en un solo feature, y que yo después voy a reemplazar por la feature del centro en este stack que teníamos, ¿cierto? Entonces esto es lo que propone un autor específico para una arquitectura donde buscan fusionar características que se extraen a un sample en 3D, ¿cierto? Entonces vean como que al final todos son convoluciones, pero depende de cómo las use y cuál es la concepción y el objetivo que tienes en mente, ¿cierto? Entonces a esta red también además la parten aquí después del bloque denso 3, y además se aplica una técnica de Feature Pyramid donde no se va a tomar solamente la salida de la última capa de extracción, sino que se van a tomar los features maps de diferentes capas para concatenarlos, y pues dependiendo de la técnica, a veces se predice diferentes predicciones en cada uno de ellos, pero en este caso solamente se va a tomar una predicción del último campo concatenado, ¿cierto? En ese sentido, la arquitectura sería más o menos de esta forma, ¿cierto? Como les estaba contando, está basado en una arquitectura Faster RCNN. Faster RCNN básicamente es este backbone DenseNet, ¿cierto? Que nos va a permitir extraer características, esas características que se pueden extraer a través de un Feature Pyramid Extraction, ¿cierto? Que es esto que vemos aquí, donde es esta que viene aquí es esta es esta, y así ahí están como las flechitas, y lo que vamos a hacer es irlas, las que son más pequeñas se les hace un super sampling y se concatenan todas para poder extraer estas últimas, hacerles una última fusión 3D, y ese feature map que tiene como todo el contexto 3D de nuestro stack de imágenes, lo pasamos por una red de proposición de regiones, ¿cierto? Una RPNN que nos va a generar como ciertas regiones específicas con mapas de características que van a pasar a los clasificadores, ¿cierto? En este caso tenemos pues tres head branch, que realmente no son clasificadores. Es un fully connected, y después 2 capas, ¿cierto? Que nos va a dar un bounding box, ¿cierto? Coordenadas XY, X1, Y1, sí, y X2, Y2, ¿cierto? Para generar como el cuadrado de la detección de la lesión. También hay una tagging branch que nos va a generar una clasificación en multitags. Está entrenado como para 150, 140 tags, que nos va a clasificar la lesión que detectamos entre diferentes, pues como hallazgos radiológicos, ¿cierto? Entonces aquí dice que lo encontró en el lado izquierdo, que es un glándulo, que es un adenoma, etcétera. Y finalmente un último branch de segmentación que lo que nos va a entregar son 4 coordenadas de un tipo de un objeto de segmentación llamado regist, que no es más que 2 líneas, ¿cierto? Que describen al objeto en función de su mayor diámetro y su menor diámetro, ¿cierto? Entonces, pues esta arquitectura es bastante compleja, pero los resultados que obtenemos son de este tipo, ¿cierto? Donde nosotros podemos ingresar una imagen que va a estar acompañada de sus imágenes subsecuentes, pero el resultado final va a ser solamente la imagen del centro, que es la de interés.
detecciones y localizaciones de lesiones con su respectivo tag y la segmentación en Regis, ¿cierto? Entonces esta es una como de las arquitecturas más complicadas que he trabajado yo, de hecho, y se nota, o sea, se nota como el trabajo de que no es simplemente, bueno, cojo un DesNet y lo entreno, sino que ya empieza uno, o sea, el valor agregado está en cómo puedo empezar a trabajar con mis características, cómo puedo proponer transformaciones o usos de esas nuevas características que me permitan generar cosas de más valor o que me permitan resolver un problema específico que probablemente no esté resuelto, ¿cierto? Tengo una duda sobre esa arquitectura. Cuando tienen esas como cosas en paralelo, ese feature map before fusion, supongo que, o sea, si eso es DesNet, tiene batch norm. Cuando ellos computan batch norm, ¿lo hacen sobre todas las imágenes en paralelo o sobre las imágenes que están como al mismo tiempo? ¿Pero en qué parte me estás diciendo? Acá donde dice feature map before fusion, que tienen como varias capas sí, y que después las combinan. Ahí, como pues si están usando DesNet, que creo que lo comentaste, están utilizando batch norm en alguna parte, pues. Mi pregunta es, ¿ellos computan ese batch norm utilizando el batch completo, o sea, todas las imágenes que estás pasando en diferentes capas, o ellos computan batch norm solamente utilizando el pedacito que está entrando al feature map correspondiente? Pues a ver, en esta capa específica de fusión 3D no hace parte, o sea, es una capa nueva que ellos ingresan, que sí, que se pone tanto después de la capa densa 2 y al final de la capa densa 3. No estoy muy seguro si esta capa de fusión 3D está usando Batch Normalization, pero sí, obviamente DesNet lo está usando generalmente el batch normalization se hace antes de entrar al campo de la siguiente neurona, ¿cierto? O sea, después de la salida de la neurona. Se está aplicando acá en estas salidas de estos bloques densos, pero específicamente si esta capa de fusión 3D lo hace, no estoy muy seguro porque lo que se quiere lograr con esta capa es básicamente estos tres feature maps, ¿cierto? Estos feature maps son independientes de cada imagen, ¿cierto? Digamos que un input normal de DenseNet está conformado por una imagen de 3 canales, ¿cierto? Nosotros, digamos que estamos añadiendo un batch, digamos que normalmente sería un batch de 64, pero en este caso, como nosotros estamos haciendo esta fusión 3D a cada 3 batches, ¿cierto? Entonces, sí, nosotros estaríamos extrayendo unos feature maps para cada una de estas imágenes de 3 canales, pero lo que se propone con esta función 3D es feature maps fusionarlos en uno solo utilizando una convolución, ¿cierto? Creo que no usa batch normalization o probablemente sí lo usa, pues al final el batch simplemente es para mantener regularizados los parámetros de la red, pero la intención de esta red es simplemente unir con una capa convolucional de uno por uno los 3 feature maps que corresponden a 3 imágenes de 3 canales que en inicio pues serían diferentes para la arquitectura de SNET, unirlos en una sola característica que tiene como todo ese contexto 3D, ¿cierto? Y eso lo hacen 2 veces dentro de toda la red, ¿cierto? Ok, maybe me hice explicar mal. O sea, mi pregunta no es sobre esa capa en particular, sino en cada, o sea, esos feature maps que se están computando en paralelo, pues son independientes, están computando en paralelo. Y después se juntan, o eso entendí. Cada uno de esos feature maps se computa utilizando DesNet. Entonces, digamos que cada uno de esos feature maps utiliza, pues tiene un batch norm computando. Mi pregunta es, pues, si sabes o de pronto es como un detalle extraño del paper,
si cada uno de los batch norms que utilizan en cada uno de esos feature maps utilice simplemente el batch de la imagen que le acaban de entrar, o también utiliza, como, o sea, según entendí, tú partes un batch y lo pasas en un tercio del batch por una, por otro. De pronto eso lo entendí mal. Pero tú estás preguntando, o sea, me pregunté si cada uno, si el batch norm de cada uno de los feature maps lo computa utilizando simplemente las imágenes que le están entrando, o se utiliza todo el batch completo. no te entiendo. No sé si me estás preguntando específicamente de esta arquitectura que no es DensNet, esta arquitectura completa, pues esto ya no es DensNet. Mira que de DensNet solamente no usan este pedacito. O me estás preguntando de DensNet, ¿cierto? O sea, no sé si... Te estoy preguntando de esa parte que tienen 3 capas en paralelo. En cada una hay un batch norm. O Mi sea, pregunta es... las que van saliendo de aquí. Sí, pero esos son los que se computan, o sea... ahora, a ver, sí, o sea, hay unas que se computan como en paralelo, ¿cierto? O sea, eso se computa 3 veces. Pero no tanto en paralelo. O sea, mira, la intuición de DensNet... Ya me voy para la otra. ¿A dónde No, pero, está o sea... DensNet? O me estás hablando... O sea, Estoy si... hablando ya no del backbone, porque supongo que eso es independiente del backbone, pues al final uno puede cambiarlo y poner ResNet o lo que quiera. Sí. Pero este punto es, ellos computan, o sea, vos nos comentaste que ellos pasan como un tercio del batch por feature maps en paralelo y después los pushean utilizando una convolución de uno por uno. Ya te entiendo. Mi pregunta es si durante el entrenamiento de esas cosas en paralelo, el batch norm, pero tampoco pues es más como una pregunta de implementación muy específica, si el batch norm de cada feature map se computa utilizando el batch que le está entrando o utiliza todo el batch de imágenes. Pero es que el batch norm se computa sobre las feature maps que le van a entrar a la capa siguiente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se estaría computando sobre todas las feature maps. Ok, supongo. O sea, sí, todos estos stacks que tú les están entrando a la red, pues están calculando en forma de batch. No estoy muy seguro si es paralelo, sí, creería que sí. Y básicamente, vos lo que estás calculando son esos mapas, los estás calculando de forma independiente, ¿cierto? Antes se está calculando, o sea, aquí estás calculando el primer mapa, los mapas independientes de cada una de esas 64 stacks de imágenes, aquí estás calculando pues de todas esas imágenes, pero cuando llegamos a la capa de fusión, pues nosotros lo que tenemos son unos mapas de características que van a corresponder cada uno a una de estas imágenes, a cada una de estas stacks de 3x3, ¿cierto? Y ahí a esos stacks es a los que se va a realizar la fusión. Entonces, pues el batch normalization o no, pues está dentro de DesNet, pero es lo mismo que la de la DesNet normal, ¿cierto? El batch norm se aplica a la salida de la capa anterior, o sea, a la entrada de la capa que sigue, pues básicamente para normalizar esos feature maps y permitir que los parámetros del modelo no se estallen, ¿cierto? Entonces, dentro de DensNet se está aplicando la normalización a esos feature maps, pero en esta capa de fusión creo que no hay como una adición o una condición específica pues para el uso de la normalización porque se tiene que estos mapas ya han venido siendo pues, como normalizados por las anteriores capas de DensNet. No sé si se responde un poco a tu pregunta. Sí, yo creo que sí. Pues igual, sí. Gracias. Dale, con gusto.
Bueno, chicos, yo creo que tenemos mucho que digerir. A ese nivel son muchos los papers y muchas las horas de cómputo que han pasado por debajo del río. David, muchísimas gracias por todo. Yo creo que ha sido un pasón por el mundo más de la práctica.